Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que mora y reine en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da nuestro Dios de venir y alabar y glorificar su santo y bendito nombre en esta casa de oración, hermanos. Me gozo grandemente por reunirme con todos ustedes y espero, hermanos, reunirme con el resto de la iglesia, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Dios en este día entonando el himno número 143 que se titula Dios es amor. Gloria a Dios.
La alabanza, hermanos, debe de estar en la boca de todos los que hemos sido lavados con su sangre preciosa. A continuación, hermanos, vamos al Señor en oración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a la lectura del Salmo número 66 para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 66. Dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad en la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán terribles tus obras. Por la grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terribles en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió la mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayastenos como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. Hombres hiciste subir sobre nuestras cabezas. Entramos en fuego y en aguas, y sacástenos hartura. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando angustiado estaba. Holocausto de cebado te ofreceré, con perfume de carneros, sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de sí, ni de mí su misericordia. Bendito sea su nombre, hermanos. Que esta palabra fructifique en nuestros corazones, hermanos. Así, mis hermanos, a continuación tenemos
la participación de nuestro hermano Josué Grimaldo López con el tema ¿Quién es Jesús? Que el Espíritu Santo de Dios sea el que lo asista. Pase nuestro hermano. Paz de Dios, hermanos. Que la virtud del Espíritu Santo sea el que mora en cada uno de nuestros corazones. Doy gracias a mi Dios por darme la oportunidad una vez más de estar reunido, dándole la honra y la gloria al Dios misericordioso que vive y reina para siempre. Doy gracias porque algunos de mis hermanos estamos aquí reunidos. Doy gracias porque todavía mis hermanos por este medio escuchan el alimento para nuestras almas. Hacemos llegar este alimento a cada uno de los que escuchan esta palabra. Dios lleva el alimento a nuestros corazones. Ya un tiempo atrás tuve la predicación acerca de quién es Jesús. Había mencionado que iba a ser en 2 partes. En un video ya está la primera parte de quién es Jesús. En esta ocasión traigo, gracias a Dios, la segunda parte de mi tema, ¿quién es Jesús? En la primera parte de este tema ya vimos que el ángel Gabriel le anuncia a María que tendrá un hijo. Vayamos a recordar un poco, vayamos a San Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta tarde. Me pongo en manos de Dios, que sea el Espíritu de Dios que guíe mi boca, que sea el Espíritu de Dios que haga llegar esta prédica a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Me declaro totalmente incompetente. Mencionaba que este Jesús que nacería era de quien los profetas anunciaban que vendría a salvar su pueblo de sus pecados y sería rey de Israel y descendería del linaje de David, haciéndolo el mismo Dios, haciéndolo sumo pontífice, con un solo propósito: de salvar a su pueblo de sus pecados, y no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad. Nos dice en San Juan 3:17, porque envió Dios a su Hijo al mundo porque envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, para que no condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea su nombre. Pero había que pagar un precio para salvar a la humanidad de sus pecados. Era un sacrificio y el derramamiento de sangre. Y este Jesús, el cual muchas se preguntan, ¿quién es Jesús?
alzó la mano y dijo: envíame a mí, ofreciéndose a sí mismo para el sacrificio. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Hebreos 7, del 24 al 27. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de pecados y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificio para sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Allí adelante en Hebreos 9, 11. En Hebreos 9, 11. Vamos a leer del 11 al 14 y del 24 al 26. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de muchos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obteniendo eterna redención, para que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a lo inmundo, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Del 24 al 26 dice: porque no entró Cristo al santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entró el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiere padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pacto, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso ahí en Primera de San Juan 2 nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es Jesús, quien ofreció su vida en rescate por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. En San Lucas nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y derramando su sangre, pagaba el precio más alto que Dios ponía para nuestra salvación. Pero no porque nosotros valiéramos ese precio, sino por amor. Por amor y misericordia. Vayamos al Salmo 103. Del versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guarda el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. Gloria a Cristo. ¿Valíamos este precio tan alto? Yo pregunto, ¿valíamos este precio que pagó? Claro que no. Por eso, levanta las manos al cielo, alábale, glorifícale, dale la honra al que se levantó de los muertos y vive y reina para siempre, por su misericordia y por su amor, por el precio tan alto que pagó por nosotros, aún sin merecerlo. Démosle la honra y la gloria en agradecimiento, porque no tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué pagar ese inmenso amor. Todo lo que tenemos, Él nos lo dio. La vida, Él nos la dio. Casa, carro, dinero, por su voluntad la tenemos. Hasta darle honra y gloria, Él nos lo dio. Así que no podemos ni pagarle con eso. Simplemente en agradecimiento lo hacemos. Nos dice en Isaías 43, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Él mismo nos dio eso. Por eso ni con eso podemos pagarle. Pero ¿a quién daremos la honra? ¿A Dios Padre o a Jesús el Hijo de Dios? ¿Acaso son dos? Hay que escoger a quién damos la honra. En 1 Corintios se hace esta pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Qué nos dice en San Juan 5, 22 y 23? Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en 1 Juan 2:23 nos dice: cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Uno mismo es. Nos dice en San Juan 10:30 el mismo Señor Jesucristo: yo y el Padre, una cosa somos. Tenemos que escoger a quién darle honra. Es uno mismo. Jesucristo nos declara que Él es el Padre en carne propia, que juntos son un solo Dios, que no son Dios Hijo y Dios Padre y Dios Espíritu, como muchos quieren hacernos creer. En 1 Juan 5:7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y en San Juan 14:10 nos dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Pero aquí nos dice: ¿no crees que yo soy?
que yo soy en el Padre? ¿Quién es yo soy? Solo para entender esto, vamos a Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy es el mismo Dios. Por eso Jesucristo les decía: ¿no crees que yo soy en el Padre? El mismo Espíritu Santo les estaba diciendo: yo soy. Aquí traigo un pequeño dibujo como para entender un poco. Jesucristo mismo hablando decía a los judíos: ¿no crees que yo soy? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No está hablando de más personas, está hablando de Él mismo. ¿No crees que yo soy el Espíritu Santo que está en el Padre? Y el Padre es el mismo Señor Jesucristo encarnado. Por eso Jesucristo no lo menciona muchas veces. ¿Qué dice? Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Por eso Jesucristo les decía a los fariseos: porque si no creyeres que yo soy, que Jesucristo es el mismo Dios, si no creyeres que yo soy, en tus pecados morirás. Jesucristo nos declara una y otra vez que Él es el Padre y el Hijo, que son uno solo. En San Juan 14, 8 y 9, le dice Felipe, uno de sus discípulos: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? Jesucristo declarando que Él era el mismo Dios, el mismo Espíritu. Jesucristo dándonos a entender: yo soy Dios, solo me apropié un cuerpo para venir a pagar el precio de sus pecados al que cree en mí y sean salvos y obtengan la vida eterna. Ahora sí, con esto que acabamos de leer, podemos entender Isaías 43. Isaías 43, del 3, versículo 3, y luego del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando de Jesucristo.
el mismo Dios, está hablando de la carne que Él se hizo para habitar entre nosotros. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesús no es otro, sino el mismo Dios encarnado. En el 10 y el 11, dice, Dios pudo haber venido con su reino y con su gloria y millares de ángeles y rescatarnos. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Él pudo haber hecho eso, pero por amor no lo hizo. ¿Qué nos dice en Éxodos 33? Vamos a ver Éxodo 33. ¿Por qué Dios no vino con su reino, con su poder? Éxodo 33, del 18 al 20. Y entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés con el Dios mismo. Le dice, entonces le dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora entienden por qué no vino el mismo Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuánto amor? Si hubiere venido como Él es, en cuanto apareciere y lo viéremos, caeríamos muertos. Que caeríamos muertos antes de recibir la salvación. Por eso se apropió un cuerpo para que le conozcamos, y con su sangre cubriría nuestros pecados. ¿Se da cuenta del amor de Dios? ¿Se da cuenta por qué no vino con su gloria? Por amor a nosotros, para no destruirnos antes de tiempo, que si le hubiéramos visto, dice, no me verá hombre, no verá mi rostro hombre y vivirá. Porque dice que la gloria de Dios no la puede contener ni los cielos de los cielos. Vamos a Primera de San Juan. Primera de San Juan, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y luego nos brincamos el 10 y el 14. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho
fuera hecho. Dice el 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Es Jesucristo el mismo Dios? ¿Es Jesucristo el mismo Espíritu Santo? ¿Qué nos dice en Filipenses 2:5? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vamos a Romanos 10. Capítulo 10, versículo 9 y del 11 y 16. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en el 16, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos no creen que Jesucristo es el mismo Dios. ¿Cómo sabemos que hemos creído y le hemos conocido? ¿Qué nos dice Primera de San Juan 2, 3 y 4? Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardáremos sus mandamientos. Y el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. ¿Ya conocimos quién es Jesús? ¿Ya guardamos sus mandamientos? Bendito sea su nombre. ¿Ya confesamos con nuestra boca que Jesús es Dios? Bendito sea su nombre. Porque vemos en el mundo cuánto pseudocristiano hay que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos. Se toma una cervecita, muchas veces a escondidas, muchas veces no importa que lo vean, pero él dice, yo conozco a Dios, y saca versículos y contiende con los demás, y dice, no, pero en el versículo de esto dice esto y esto y esto, y lo conoce, pero está guardando sus mandamientos. Participa de las fiestas del mundo, festeja cumpleaños, festeja navidades, festeja el Día de Muertos, festeja un mentado baby shower, escucha canciones del mundo, se viste como el mundo, se arregla como el mundo y muchas otras cosas. Y esto pasa porque hay muchos pastores pseudocristianos que dicen que ya conocen a Jesús y no guardan los mandamientos, y como los fariseos anteponen las tradiciones antes que los mandamientos.
piensan que la doctrina de Dios se rige como una democracia. Muchas veces dicen, el Consejo de Ministros se juntó y la mayoría votó para que esto sí se permita. Y quitan el mandamiento y anteponen una tradición. El que conoce a Dios quita un mandamiento para poner una tradición. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Todo esto de lo que la carne quiere hacer. Siga mis mandamientos, porque los mandamientos no van a permitirte hacer lo que el mundo hace. Yo les pregunto, ¿guardamos estos mandamientos? Dice uno, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Lo guardamos, hermanos? ¿Lo guardamos todos los que dicen conocer a Jesús? Hay otro mandamiento que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo guardamos? Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Qué nos dice San Juan? Primera de San Juan. Vamos a Primera de San Juan. Capítulo 4. Va a ser un poco salteado, pero para no, cuestión de un poco de tiempo, acortarle, vamos a leer el 7, el 8, el 10, el 11, el 16, 19 al 21. Esto es para que entendamos, si conocemos a Jesús, seguimos sus mandamientos. Dice el 7 y 8. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 10 y 11. En esto conociste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ha enviado a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el 16, y nosotros hemos conocido y creído del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cuán puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto lo digo para que los que han de creer sepan qué quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya vengan sabidos que el que conoce a Dios tiene estos mandamientos. Y para los que ya creemos, meditemos
en que si realmente guardamos este mandamiento. Porque muchas veces cuando un pastor o un hermano viene y nos redarguye nuestras obras conforme a la palabra de Dios, muchas veces surge un sentimiento como de rechazo por ese hermano. Muchas veces preferimos dejar de asistir a la iglesia por ese hermano que nos redarguyó. Hasta llegamos a decir que Dios me perdone, pero ese hermano no me cae bien. Y ya conocemos a Dios y conocemos el mandamiento. Meditemos. ¿Por qué? Porque siempre, ¿por qué? Porque siempre está viendo los defectos de los demás. Es un hermano que cuando le redarguyen no ve a Dios, que cuando le redarguyen con la palabra de Dios no ve a Dios en el hermano que le está hablando, sino ve al hermano, lo ve carnalmente, piensa que son palabras del hermano y por eso viene ese rechazo. ¿Ese qué me dice a mí? Que se viera a él. Eso es para los que ya conocemos a Dios, y para los que no lo conocen y que han de venir a sus pies, que sepan que esto es el amor de Dios. ¿Estarán cumpliendo estos hermanos el mandamiento? ¿Qué enseñanza nos dejó Jesús en San Mateo 11? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a Isaías. A Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es la enseñanza que Jesús nos dejó. Esa es su mansedumbre y su humildad de Jesús. Eso es lo que quiere que hagamos, que seamos como Él es. Pero nos dice algo nuestro hermano y nos prendemos como mecha, ¿verdad? Entonces, ¿conocemos que Jesús está en nosotros? Entonces, ¿qué hacemos cuando un hermano nos redarguye conforme a la palabra de Dios? ¿Buscamos argumentos? ¿O simplemente gracias, Dios mío, porque has puesto a este hermano para hacerme saber estas cosas? Y en vez de discutir, mejor vamos a nuestro interior
ver qué está pasando, por qué me lo dijeron. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Creer que andamos bien o reconocer que estamos en pecado? ¿Se acuerdan cómo oraba un fariseo y un publicano? El fariseo decía: Señor, gracias porque no me hiciste pecador como este. Y el publicano dice que allá, alejado, humillado, decía: Señor, perdona a este pecador. Porque dice el Señor Jesucristo: el que se humillare será ensalzado, mas el que se ensalce será humillado. Cuando verdaderamente has creído a Dios y se te redarguye conforme a la palabra de Dios, sabes que es Dios el que te está hablando y no el hermano. Y ese hermano que está siendo redarguido se acuerda de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le ha conocido. Se acuerda. El Señor a quien ama, castiga y azota. ¿A quién? A cualquiera que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sentimos la reprensión de Dios con su palabra cuando andamos en mal camino, desviándonos? ¿Reconocen quién es el que habla en este momento? Es el mismo Jesús. Y no estoy diciendo que yo soy Jesús. Dios me libre de decir eso. Yo simplemente soy el instrumento, soy la bocina para que su palabra se oiga. Haga de cuenta que soy una grabadora y este es un cassette, y solo lo que hago es reproducir esta palabra. El que le conoce sabe que no soy yo el que está hablando, sino es Jesús mismo, haciéndole saber qué es lo que quiere de ti. Guardamos este otro mandamiento. Vamos a ver qué nos dice en San Marcos 16. San Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el mismo Jesús hablándole a sus discípulos y hablándonos a cada uno de nosotros. Es un mandamiento que Él dejó. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué nos dice en los Hechos? Capítulo 2. Capítulo 2, del 36 al 39. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel
que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oíd esto. Oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tenemos que guardar este mandamiento. Si le conocemos, bautízate en el nombre de Jesucristo. Si reconoces que Jesús es Dios, obedece este mandamiento para que obtengas salvación. Solo de esa manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, mas el que no se bautizare, será condenado. Gloria a Cristo. Ven a los pies del Señor, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos, porque dice el mismo Señor Jesucristo que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Humíllate. Si no sabías quién es Jesús, Jesús es el mismo Dios hecho carne. Y si le conoces, anda en sus caminos, afírmate, no te sueltes de su mano, porque Él nunca te suelta. El que se suelta muchas veces es uno. Y no vaya a ser que creyendo y siendo inconstante, empieces a dejar de volver a creer en quién es Jesús. A mí, el mismo Juan el Bautista le pasó. Él dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Él dio testimonio que dijo: el que me mandó a mí, dijo, sobre el que vieres bajar el Espíritu, este es el Hijo de Dios. Dice: yo lo vi y vi el cielo abierto y el Espíritu descender como paloma sobre él. Yo di testimonio de él. Pero en la Biblia no nos menciona que Juan el Bautista se unió a Jesús, sino que cada quien anduvo por su lado. No vaya siendo que nosotros, conociéndole y después andando por nuestro lado, inconstantes, nos vaya a pasar lo que Juan el Bautista. Dice que cuando fue llevado a la cárcel por Herodes, dice que mandó a traer 2 de sus discípulos y los mandó con Jesús y les dijo: pregúntenle, ¿eres tú el que esperamos o hay otro que ha de venir? Le conoció. Juan el Bautista dio testimonio de él y después dudó. ¿Eres tú el que esperamos? No nos vaya a pasar esto, hermanos. Afirmémonos. No seamos inconstantes. Comamos diariamente el alimento espiritual para nuestras almas. Que Dios dé conforme a nuestras necesidades. Dios está esperando. Hoy es el día de salud. Ven y bautízate. ¿Quieres señal como los fariseos que le decían: danos señal? ¿Quieres señal? Ahí está San Mateo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Habrá pestes,
guerras, rumores de guerras. ¿Quieres señal? ¿Reconoces estas señales? Porque no vayas a ser como los fariseos que desconocieron las señales de la venida del Hijo de Dios y le rechazaron. ¿Quieres señales? Aquí están. De un libro que se escribió ya 2000 años. Se cumplen estas señales a la perfección de la letra. A los fariseos les dijo, no tendrán señal. Pero a nosotros nos las dejó. ¿Reconocemos el tiempo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Me pongo en las manos de Dios, que me siga utilizando, que tenga misericordia de mí, sigan orando por mí para que me afirme en su camino y sea un vaso de honra para su casa. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y que esta palabra sea fructífera en cada uno de nuestros corazones, amados hermanos. Dice en su palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermanos, sino en el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Dice en Isaías 33:22, dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y Él mismo nos salvará. ¿Quién vino a salvarnos, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Así es, hermanos, Jesús y Jehová solo es uno. Vamos, hermanos, a continuación con el tema, para terminar este culto de adoración a nuestro Dios, con el canto número 146, que se titula Fuente de Amor y Perdón. 146. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya.
hacer, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Almas perdidas que están en el mundo y fatigadas por sendas de maldad, Cristo Jesús amoroso les llama, Él sus pecados les quiere perdonar. Hermano, vagues errante, oye la voz que te llama, ven a la fuente de vida, fuente de amor y perdón. Gloria a Dios, porque solo Jesucristo salva, hermanos. Gloria a Cristo. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie va a la eternidad si no es por Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a continuación con las peticiones en este día, enviando un saludo fraternal con abrazo y ósculo santo a toda la iglesia de Jesucristo, y hacemos notorias estas peticiones por nuestros hermanos que piden por la señora Ariana Moreno y la señora Esther Rico, también por la señorita Daniela Medina, que están escuchando la palabra de Dios aquí en la Ciudad de México, por el señor Bernabé Jiménez y su esposa la señora Marta, son padres de nuestra hermana Sandrita, de nuestra hermana Marisol, que el Señor tenga misericordia de ellos y que vengan a sus plantas. Pedimos también, nos hacen llegar la petición por el hermano Eduardo Pozos, el pastor de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Piden vuestras oraciones, hermanos, para que nuestro hermano pronto se recupere. Piden la oración por la hermana Dolores de Ciénega de Flores, que el Señor le dé fortaleza. Por la hermana Agustina Viaña y el hermano Pablo Méndez de Durango, de la congregación de León Guzmán y también de Torreón, Coahuila, hermanos. Que el Señor les bendiga, el Señor les dé la fortaleza. Por el señor Jesús Ojeda y su familia en la Ciudad de México, que él está hospitalizado, hermanos, que Dios tenga misericordia de él, de su familia, y le dé la oportunidad de conocer al Dios vivo, hermanos. Así es, hermanos, con estas peticiones vamos al Señor en oración, sabiendo, hermanos, que Dios escucha individualmente la oración y también colectivamente como un grupo de creyentes que somos, hermanos. Por eso no dudemos, hermanos, que el Señor está atento, su oído está atento a la voz y a la súplica de nosotros. Vamos al Señor en oración, hermanos.
Cordero Santo, hermanos. Gloria a Cristo. Sabiendo, hermanos, que el tiempo está cerca, no mermemos, no desmayemos, no nos sentemos a descansar, hermanos. Perseveremos en esta palabra de vida. Vamos, hermanos, vamos a dar lectura a la invocación de bendición para despedirnos en este día, hermanos, pidiéndole a Dios que nos permita volvernos a reunir, hermanos, para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Amén. Así pues, hermanos, con nuestros rostros inclinados, con nuestras manos al cielo, Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Haga resplandecer Jehová su rostro de sobre ti y haya de ti misericordia. Amén. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Estamos despedidos, hermanos.